Cargueros, gaseros, cruceros. ¿Quién recoge la basura que se genera a bordo de estos barcos? Tradebe, Puerto de Bilbao, Egunon. La empresa se llama Tradebe, una multinacional que opera en los principales puertos del norte de la península. 24 horas antes de su llegada, cada barco que atraca en Euskadi está obligado a declarar qué residuos trae a bordo. Residuos que se clasifican y gestionan siguiendo el convenio internacional MARPOL. Gestionamos los hidrocarburos, básicamente, que es nuestra principal línea de negocio, las basuras, las aguas grises y los filtros de emisión a la atmósfera. Empezamos por la recogida de la basura convencional. En muchos casos se hace desde el mar para no interferir en las labores de descarga de las mercancías. Este ya lo hemos hecho, sí. Ahora vamos a otro. Ahí nos darán la basura que han generado de ayer a hoy, porque es un barco que ya lleva un par de días aquí. 500, 600 kilos. Ahí andará. ¡Vale! Material doméstico, basura doméstica como la de casa, plásticos, cartón, una bolsa de trapos, que eso es muy común, de lo que usan en la máquina. Normalmente la basura genera de un día para otro es igual que la que generas en casa. ¿En el barco hacen alguna separación? Sí, todos los barcos tienen, pues como nosotros, sus contenedores de colores, separan el cartón, separan la comida, los metales. Mención aparte merecen los cruceros. Son, con diferencia, los que más basura convencional generan. Un crucero te hace mínimo 30 metros cúbicos. Sale 30 GRGs de estos, mínimo. Son los barcos que más cosas te dan. Sillas de ruedas, camillas. Parece mentira, pero es mucho más ordenado que esto, porque ya llevan máquinas compactadoras, te lo dan todo embalado, compactado. Y cuando llega a la planta también hay unos contenedores mucho más grandes que ahí descargamos directamente cada cosa en su contenedor. Toda la basura doméstica pues acaba bien o en Sabalgarbi o en alguna planta de triaje. Pero aparte hay que contar con la basura considerada peligrosa, que se recoge y clasifica en una planta diferente. Fluorescentes, material de alumbrado, luego podemos encontrarnos también medicinas caducadas, que son recogidas de los barcos y deben reponer. De todo lo visto hasta ahora, el año pasado se recogieron en el puerto de Bilbao cerca de 6.000 toneladas, peccata minuta frente a las 11.000 de aceites y combustibles usados. El verdadero desafío ambiental y de gestión para Tradebe, y su principal negocio, porque cuentan con una planta que les permite reciclar casi el 40% de los hidrocarburos. Se convierte lo que es un chapapote en un fuel fino, líquido brillante. El fuel que sale de aquí es óptimo para quemar en calderas, para generación de vapor, en motores de cogeneración. Al final un buque es una mezcla entre una casa y una industria y a esto nos dedicamos.